Ante todo, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la sala de Nuevas Sendas. Somos Nuevas Sendas, un centro de formación terapéutica. Ya estamos comprometidos con formar psicoterapeutas. Ya queremos entrenar, formar, capacitar terapeutas. Ya esa es una de las funciones que tienen Nuevas Sendas. Ya, así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y vamos a estar entonces abordando el tema que, que anunciamos, ¿no? Que hemos estado anunciando, el tema acerca del ser del terapeuta. Hemos titulado esta charla, este masterclass, como ahí dice, el ser del terapeuta cuando no basta su hacer. El carácter es más importante que la técnica. No subestimamos a la técnica, pero enfatizamos que el carácter es mucho más importante a la hora de hacer terapia, ¿ya? Es importante que nos preparemos, que estudiemos, que nos entrenemos, es muy importante. Pero más importante que eso es el carácter que desarrollemos. eh, el desarrollo personal, la sanidad personal, el crecimiento personal. Eso es muy importante a la hora de hacer terapia, porque en la medida que cuanto más sano seamos, más ayudaremos a sanar a otros. No tenemos que ser sanos del todo, pero estar en ese proceso de sanidad, ¿ya? No estar estancados, no estar siendo el mismo de hace 10 años, de hace 5 años. Tengo que ser mejor ahora que hace 5, 10, 15 años. Tengo que ser mejor porque me he entrenado más, he crecido profesionalmente más, pero también y sobre todo he crecido personalmente más. Me he desarrollado mucho más allí. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Miren, nosotros vamos a trabajar este abordaje de este tema desde este modelo terapéutico que nosotros trabajamos. Nosotros somos sistémicos desde el enfoque de la terapia familiar sistémico, pero dentro del modelo sistémico trabajamos con este enfoque, el de la terapia narrativa centrada en el amor se llama, el TENCA. ¿Ya? Ese es nuestro enfoque. Aquí en Nueva Senda trabajamos con ese enfoque, ¿ya? Y en ese sentido, el concepto del amor es algo que enfatizamos y trabajamos mucho. Este es el libro, digamos, clave, el libro que de alguna manera sustenta el marco teórico de nuestro enfoque, de nuestra visión terapéutica. ¿Ya? Este es el libro. Y en este libro, nuestra tesis central y del modelo terapéutico TENCA en general, enseñamos que el desamor enferma y el amor sana. Nosotros enseñamos que los problemas de personalidad, las identidades disfuncionales o los trastornos de personalidad no son genéticos cerebrales. No, tienen que ver con vínculos. Nosotros todo lo analizamos en clave relacional y dentro de lo relacional todo lo miramos con los lentes del amor, su ausencia o su presencia. Y enfatizamos la tesis central, la tesis central de que los vínculos insanos de desamor son los que enferman y crean trastornos de personalidad. Y en el libro La belleza de amar enseñamos 5 vínculos insanos. Pero enseñamos también que los vínculos sanos de amor sanan. Y también mostramos en el libro los 5 vínculos sanos de amor que pueden sanar una identidad disfuncional. Y en el libro también postulamos el constructo del amor, cómo entendemos el amor,
porque del amor se habla mucho, pero más voz han tenido Hollywood, las telenovelas, un poco la literatura, un poco la filosofía, pero la ciencia muy poco. Maturana es quizás después de Eric Fromm quien aporta un poco más desde una perspectiva científica el amor. Y justamente en el libro nosotros tomamos como fuente bibliográfica a Maturana con su libro Amor y Juego, a Eric Fromm con El arte de amar y a Juan Luis Linares con la terapia familiar ultramoderna. Y a partir de ellos, pues, construimos este concepto del amor. El amor es un arte que se sustenta en la voluntad, se expresa en vínculos y actitudes que respetan la dignidad del otro y en acciones que satisfacen sus necesidades vitales. Ya pueden visitar nuestro canal de YouTube que se llama La Belleza de Sanar y ahí pueden encontrar la charla, ¿no? La presentación del libro allí. Ya, entonces ahí presentamos. Amar finalmente significa satisfacer necesidades. Eso es amar. Amar, para que sea un amor verdadero, tiene que satisfacer necesidades. La mayoría de padres o todos los padres dicen, yo amo a mis hijos, pero no satisfacen sus necesidades psíquicas. Solo se quedan satisfaciendo necesidades físicas y por eso muchos hijos crecen con identidades disfuncionales. Enferma su alma, su psiquis, producto del desamor en el que viven allí. Entonces, si el amor tiene que ver con satisfacer necesidades, ¿cuáles son esas necesidades? Estas son las 5 principales necesidades psíquicas, vitales, que tiene todo ser humano, que cuando el amor la satisface, pues el ser humano crece con una identidad saludable. Cuando el ser humano no los puede satisfacer, los bloquea, es cuando se forma una identidad disfuncional. ¿Ya? Entonces, ahí están los 5 necesidades, cómo se desarrolla y los 5 signos de sanidad. O sea, una persona sana y madura tiene esos 5 signos de sanidad. No es que tiene 2 o 3, tiene que tener los 5. Claro, si tiene 2 o 3, pues es más o menos medio sano, pero también puede tener una patología y ser muy productivo. Puede tener otra patología y tener humildad. Entonces tiene que tener los 5 para considerarlo sano y maduro. ¿Ya? Estos son los 5 vínculos insanos, amor, los traumas que crean y los vínculos sanos de amor también. Estos son los cuadros que en nuestra formación terapéutica compartimos con los alumnos y que sirve de guía para las intervenciones terapéuticas. No me voy a detener mucho por aquí porque no es el tema, pero vamos a hablar acerca ahora sí ya de la persona del terapeuta, ya de lo importante del terapeuta. Miren, la formación de todo terapeuta comprende 3 partes. Y es lo que hacemos aquí también en Nuevas Sendas. Comprende nutrir al alumno en un marco teórico, en una ciencia. En una ciencia, en una teoría que te va a dar una explicación, un entendimiento de lo que es el funcionamiento humano, familiar, y también la etiología de cómo enferma el ser humano y obviamente unas técnicas para ayudarlo a recuperarse. Ese es el marco teórico que tiene que formar parte del entrenamiento terapéutico. Y el segundo elemento es su práctica clínica, es decir, tiene que practicar. Por eso nosotros tenemos un curso todos los lunes de todo el año que se llama Análisis de Caso, en la cual nosotros les enseñamos cómo hacer intervenciones terapéuticas, cómo aplicar el marco teórico que han aprendido allí. Entonces, la práctica clínica también comprende la formación del terapeuta. Y el tercer elemento es el self del terapeuta, la persona del terapeuta, que tiene que ver pues con ayudarlo a sanar, a crecer, a desarrollarse, a conocerse, a entenderse. Eso es el self del terapeuta allí. Ahora, ese es en cuanto a la formación del terapeuta.
En cuanto ahora a la intervención, cuando el terapeuta interviene, cuando está en sesión terapéutica, entran en juego tres factores, ¿ya? Entra en juego lo que es el vínculo terapéutico o lo que es la alianza terapéutica. En nuestro canal La Belleza de Sanar tenemos una charla que hemos dado hace semanas atrás acerca de la alianza terapéutica. Y es importante que tengamos en cuenta eso, lo importante de hacer la alianza. La alianza terapéutica comprende dos cosas: que el consultante o los consultantes nos tengan confianza, nos ganemos su confianza y nos vean como una autoridad relativamente relevante. Entonces, eso es la alianza terapéutica. Pero en una intervención terapéutica está en juego el vínculo, la alianza terapéutica, pero también está en juego los recursos del consultante. ¿Qué recursos posee el consultante? Que va a ser nuestra materia prima para poderlo ayudar. Pero en tercer lugar también entra en juego el carácter del terapeuta. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? Porque eso entra en juego a la hora de hacer terapia allí. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta el self del terapeuta asociado al carácter del terapeuta. ¿Ya? Entonces, miren, eh, cuando hablamos de la intervención terapéutica, en el, nosotros en el programa de la terapia narrativa centrada en el amor hablamos de la danza terapéutica. Danza habla de movimiento, de baile, y eso tiene que ver dónde focalizar la atención y la intervención. Y en ese sentido, nuestro modelo terapéutico ofrece un mapa de intervención terapéutica, en dónde tenemos que mirar, cuál es la ruta, el mapa, el camino que tenemos que seguir. Y en ese sentido, focalizamos nuestra atención e intervención en las emociones, las narrativas y los vínculos. Esta danza terapéutica tiene que ver con el hacer del terapeuta. Es lo que yo tengo que hacer. No tiene que ver con mi ser mucho. Tiene que ver con mi hacer. Entonces, nosotros les formamos y les damos la herramienta, un mapa, que conozcan, que puedan dominar para hacer sus intervenciones terapéuticas allí. Y de manera concisa, acá lo estoy presentando, obviamente es mucho más, ¿no? Allí. Pero de manera concreta, concisa, presentamos los tres factores donde tengo que focalizar mi atención y mi intervención: en las emociones del consultante, en sus narrativas y en sus vínculos. Ese es el mapa, esa es la ruta que yo debo seguir. No puedo tomar cualquier camino, no puedo preguntar cualquier cosa, no tengo que tener un mapa terapéutico para hacer una intervención terapéutica eficaz. Por eso que hay psicólogos que no tienen entrenamiento terapéutico y se cree que porque estudié psicología ya soy terapeuta. Esa es una gran mentira, por si acaso, ¿ah? El que yo sea psicólogo no me hace psicoterapeuta. Me hace psicoterapeuta si yo tengo un entrenamiento, como hemos visto hace un momento, si tengo esas tres formaciones: el marco teórico, la práctica clínica y la sanidad del terapeuta. Entonces, comprende esas tres cosas, mi formación terapéutica. Y ya para mi intervención terapéutica, para mi hacer, entonces el TENCA tiene un mapa y te enseña dónde tienes que mirar y cómo tienes que intervenir. Y de manera resumida acá lo presentamos. Miramos las emociones, las narrativas y los vínculos, todo dentro de un contexto. Del contexto del paciente, del consultante, pero que no debe ser contaminado por el contexto del terapeuta. Allí. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos aquí. Miren, nosotros en el TENCA tenemos 20 postulados que guían el marco teórico del TENCA. 20 postulados. Este que les voy a compartir es el número 16, que dice así: el TENCA propone un mapa de abordaje llamado la danza terapéutica TENCA,
focalizando su atención y moviéndose en su intervención entre las emociones, las narrativas y los vínculos del consultante. O sea, yo voy a mirar cómo son sus emociones. ¿Tiene una herida emocional de amargura, de culpa, de miedo? ¿Qué tiene? Voy a mirar sus narrativas. La narrativa del yo no quiero ser yo, la narrativa del yo no puedo, del yo no valgo. Tengo que evaluar eso. Y los vínculos del consultante. ¿Cómo son sus vínculos? ¿Tiene vínculos rotos, quebrados, dañados, frágiles? ¿Cómo vive en sus vínculos? Pero todo eso contemplando su contexto, pero al mismo tiempo sin contaminar dicha intervención con el propio contexto del terapeuta allí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la intervención terapéutica del TENCA? ¿Cómo es el hacer del terapeuta TENCA? Interviene en las narrativas, en los vínculos y en las emociones. Todo dentro de un contexto, el contexto del paciente, del consultante, no mi contexto. Más bien, mi contexto puede contaminar. Si es que soy un terapeuta neófito, si es que no me conozco, si es que no he crecido, si no he sanado, mi contexto puede contaminar la sesión terapéutica, el abordaje terapéutico allí. Por eso en este postulado hablamos eso. Tengo que fijarme en el contexto del consultante, en el contexto de la familia, pero tengo también que fijarme en mi contexto para no contaminar, no perturbar, no alterar el abordaje terapéutico, ¿no? Se trata de los tres objetivos terapéuticos, ¿no? Reprocesar las emociones. La terapia del perdón es el instrumento terapéutico por excelencia. Reformular las narrativas, que tiene que ver con dotar de un nuevo significado a la experiencia en la cual yo he vivido. Y también reestructurar los vínculos donde se les enseña la terapia del amar, ¿no? Ahora sí, este es otro postulado del ser del terapeuta, pero este tiene que ver con el decálogo. Nosotros tenemos un decálogo del terapeuta TENCA. Este es el número 3, el tercero, ¿ya? Y miren lo que dice. Dice, el terapeuta TENCA está constantemente aprendiendo y creciendo. O sea, no es que solamente está aprendiendo, porque miren, hay terapeutas que van a decenas o cientos tal vez de cursos, seminarios, congresos, forum, y está en todo eso, aprendiendo cada día más y más y más, pero no crece, no madura, sigue con sus propios problemas emocionales, con conflictos interpersonales tal vez que está teniendo con la pareja, no está liderando apropiadamente la familia, sus hijos no están por buen camino, su matrimonio anda en conflicto, en tensiones o hasta en separaciones, no está creciendo, no está creciendo. Y eso, a diferencia de cualquier otra profesión en la que definitivamente que cuando yo no estoy sano, no estoy creciendo, afecta también mi productividad, afecta mi labor profesional, empresarial, de trabajo, lo que sea. Mucho más todavía a nivel de psicoterapeutas, mucho más. Porque, porque a diferencia de las otras profesiones donde algún producto pues no saldrá del todo bien, cuando se trata de nosotros los psicólogos, podemos dañar a las personas, ¿ya? Entonces, por eso, ¿qué se plantea? En este tercer decálogo dice, el terapeuta TENCA está constantemente aprendiendo y creciendo. Se mantiene actualizado en su formación académica. Tiene que constantemente estar en seminarios, en congresos allí. Es importantísimo. Tiene que invertir tiempo, dinero en su formación académica si quiere ser un buen terapeuta, ¿no? Yo pertenezco a una red latinoamericana y europea, Relates, en la que cada año se hace un congreso y
y viajamos, ¿no? Este año 2025 es en Francia, en Lyon, ¿no? Y vamos a estar ahí, en ese congreso, para seguir actualizándonos y aprendiendo más en lo académico. Pero el, el terapeuta Tenka se actualiza en su formación académica, pero se esfuerza más en su crecimiento personal. Trabaja mucho en su carácter, buscando sanar y crecer más como persona que como profesional. Lo más importante es crecer como persona y profesional, intentando llevar una vida basada en la ética del amor, que es lo que proponemos nosotros aquí en Tenka, ¿no? Para convertirse en un auténtico modelo y pedagogo del amor allí. Miren lo que dice Irving Yalom. Irving Yalom es un psicoterapeuta que está preocupado y habla mucho acerca de la persona del terapeuta. Él está preocupado más en el ser que en el hacer del terapeuta. Y tiene un libro extraordinario que lo tenemos nosotros en nuestra biblioteca, que lo compartimos a los alumnos de la formación, que se llama El don de la terapia. Este es el libro, El don de la terapia. Es un libro extraordinario, es un libro que ningún terapeuta debe dejarlo de leer, porque no habla de la técnica, habla de su relación, habla de su persona allí. Y mire lo que dice, y lo dice en este libro, ¿no? Hacer terapia uno mismo es de lejos la parte más importante de la formación de un psicoterapeuta. Es importante tener y entrenarme en un marco teórico. Es importante hacer mi práctica clínica, pero Irving ya lo dice, más importante que todo eso es la terapia hacia mí mismo, la sanidad, el crecimiento de mí mismo allí. Los terapeutas, dice, deben estar familiarizados con su propio lado oscuro. Eso habla del conocerse a sí mismo. No tengo que estar completamente sano para hacer terapia, pero sí estar consciente de mis lados oscuros, de mis lados enfermos, de mis lados insanos, para no contaminar la sesión terapéutica. Entonces, de eso sí tengo que estar consciente allí y trabajarlo, obviamente, ¿no? Y ser capaces de empatizar con todos los deseos e impulsos humanos. Por eso deben trabajar en sus propias cuestiones neuróticas, dice Irving Yalom. Lo importante de la persona del terapeuta, lo fundamental, de lejos, es la parte más importante allí. Muchas veces estamos más preocupados en el título, en el certificado, en el diploma que me den y no tanto en la persona, en mi carácter, en mi forma de ser. Pero obviamente estamos aprendiendo en esta noche, ¿no? La importancia del ser del terapeuta. Este es el segundo punto del decálogo. Y dice, el terapeuta Tenka entiende que su mejor instrumento terapéutico no es, las técnicas que conozca, no es la mucha ciencia que tenga en su cabeza, no es los muchos años de experiencia, no. Su mejor instrumento terapéutico es su persona, es su persona. Es decir, lo que yo soy, eso es el mejor instrumento terapéutico para hacer terapia. El terapeuta Tenka está convencido que si se muestra auténtico, despliega empatía y brinda aceptación incondicional a sus consultantes, favorecerá que florezcan tendencias autosanadoras en ellos. ¿Ya? Miren, Carl Roger es el que propone, y a partir de él es que estamos mencionando, que todo buen terapeuta tiene que tener tres características: ser auténtico, desplegar empatía y brindar aceptación incondicional a sus consultantes. Se dan cuenta que son actitudes
o rasgos de carácter que tienen que ver con el otro y no solo consigo mismo allí, ¿ya? Eso es lo que propugnaba, ¿no? Carl Rogers, el ser auténtico, no fabricarme una personalidad que no me corresponde, no usar máscaras a la hora de relacionarme, ser auténtico. Y después está la empatía. Y el propio Carl Rogers decía que la empatía es mirar el mundo con los ojos del consultante y no mirar mi mundo en los ojos del consultante. Eso es la empatía, decía Carl Rogers, ¿no? Ahora, miren, sin sanidad ni madurez se puede hacer terapia, pero hay el riesgo de no hacerlo bien o peor aún, producir iatrogenia. Este es un concepto que usamos los terapeutas como también se usa en medicina. La iatrogenia es cuando eh, hago una intervención errada y en vez de ayudar al paciente, más bien lo daño, más bien hago que empeore su caso por haber hecho una mala intervención. Entonces, a eso se le llama iatrogenia. Miren, ¿cómo medimos? ¿Cuáles son los parámetros para decir que una persona en general y yo como terapeuta en particular soy una persona que tengo relativa sanidad y madurez? ¿Cuáles son esos parámetros allí? ¿Qué rasgos en mi carácter hay que pueden decirme que soy una persona sana y madura? ¿Cuáles son esos rasgos que debemos tener? Uno es humildad, el otro es autenticidad y el tercero es intimidad. Autenticidad tiene que ver con que yo me muestro en la terapia, en la sesión terapéutica, como yo soy. No es que yo me muestro en la sesión terapéutica como alguien diferente, porque si no estoy siendo histrónico, estoy actuando. No, yo me muestro como soy, sin máscaras. O sea, yo le pido al paciente que se quite la máscara, pero yo también tengo que quitarme la máscara que tengo. La máscara que yo sé más, que yo soy el que te va a sanar, el que yo soy yo estoy casi sano en todo, yo estoy casi perfecto. Esas máscaras las tenemos que quitar. Y Irving Yalom, justamente en su libro también El don de la terapia, él dice que el terapeuta debe mostrar sus debilidades. Eso es sanador para el consultante. Debe mostrar sus vulnerabilidades también allí. ¿Ya? Y el segundo rasgo es la humildad. La humildad. La humildad tiene que ver con un concepto equilibrado de sí mismo. Es un terapeuta que no se siente más que los demás, ni se siente menos que los demás. Guarda un concepto equilibrado, balanceado de sí mismo allí. ¿Ya? Eso es humildad. ¿Ya? El ser humilde. La humildad tiene que ver con la narrativa yo valgo y también mi prójimo vale. Eso es humildad. Y el tercer rasgo es intimidad, la capacidad de establecer vínculos profundos y significativos con otros. Eso es la intimidad. Y a la hora de hacer terapia, estamos también desarrollando intimidad. Claro, intimidad en el sentido, en el contexto y en el mundo del consultante, más que en mi mundo. Allí. Pero igual se puede desarrollar esa intimidad a través de la empatía. Allí. Ya, entonces esos son los tres rasgos que todo terapeuta debería desarrollar. Ser auténtico, ser humilde y tener capacidad de intimidad. ¿Ok? Ahora, estos son los tres rasgos entonces. Entonces, por eso, miren, desde el modelo terapéutico TENCA, a la hora del hacer, el hacer del terapeuta, nosotros nos entrenamos para mirar emociones, narrativas y vínculos dentro de un contexto. Nos entrenamos para eso. Todo eso tiene que ver la parte del marco teórico en la que adquirimos una ciencia, un conocimiento allí. ¿Ya? Pero
también tenemos que aprender acerca del ser del terapeuta. No basta el hacer, porque estamos convencidos que el mejor instrumento terapéutico no es la técnica, no es la ciencia que tengo en mi cabeza, no es mi experiencia, sino es mi persona, mi persona. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando ya hablamos de la persona, hay tres rasgos principales que debemos desarrollar: la autenticidad, la humildad y la intimidad. Y solo así, pues podremos hacer intervenciones terapéuticas eficaces allí. Listo, ahora sí, un abrazo. Nos vemos entonces. Bye bye. Cuídense.